Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battles, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me. I'm still in your hands. Great is your faithfulness, faithfulness. This is my
stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde al mensaje de la cruz y me abandono tu ausencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Buenos días, les saludo a cada uno de los que se han unido en esta transmisión en vivo desde los diferentes lugares donde a través de la tecnología podemos hacerlo. Voy a saludar también en inglés y voy a orar en inglés en este día. Han escuchado una canción en inglés porque este es el día de Pentecostés. La iglesia afuera está decorada como todos los años. 50 días después de la Pascua, 50 días después de la resurrección, celebramos Pentecostés, la fiesta donde el
Espíritu Santo vino a la iglesia. Así que este es el día en que recordamos ese momento en nuestra historia como cristianos. Bienvenidos todos, y algunas partes las vamos a hacer en inglés brevemente. Al terminar los segmentos de los sermones vamos a hacer un pequeño resumen en inglés para nuestros hermanos y hermanas americanos que se unen, que un día nos abrieron las puertas de sus congregaciones para que nosotros escucháramos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. We welcome to our brothers and sisters who are at their homes this morning, and we were worshiping God together. And you will hear a brief summary of the sermon in Spanish. You will hear it in English after we finish, Sonia and I. We welcome to this time of celebration. We are celebrating Pentecost. The day of the Holy Spirit was over the church in our hearts still to give us power. Vamos a orar. Let's pray together. Merciful and loving God, Dios amoroso y misericordioso, we came to your presence. Venimos a tu presencia to worship you, para adorarte. We recognize this morning, reconocemos esta mañana, the power of your Holy Spirit, el poder de tu Espíritu Santo, who came to us, que vino a nosotros to give us power, para darnos poder. Bless us, bendícenos this morning, esta mañana. Bless to all who are joining us, a todos los que se reúnen junto con nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús, amén. Perdón, estas son las presentaciones en vivo. Qué bueno que podamos encontrarnos hoy. Gracias al Señor por su misericordia al regalarnos vida hoy otra vez. Aquí estamos, agradecidos, ¿verdad? Agradecidas, porque la fidelidad de Dios nos sostiene y es real. Su amor y su paz es verdadera. Así que les saludo a cada uno de ustedes en las diferentes partes del mundo, a nuestra familia preciosa, amigos, amigas, iglesia del Señor. Y aquí estamos llenos del poder del Espíritu Santo, y con ese poder vamos caminando por el mundo. Así que somos una iglesia, como acabamos de escuchar, con 2000 años de historia y un poco más. Así que estamos celebrando hoy Pentecostés, esta fiesta de tradición judía, que luego Jesús le da un nuevo significado, ¿verdad? Y le promete a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo. Y esto ocurrió 50 días después de la resurrección. Por eso le llamamos Pentecostés, porque en la definición etimológica, Pentecostés no es otra cosa que quincuagésimo. Esa es la traducción etimológica, o el significado etimológico de la palabra Pentecostés. Así que aquí estamos celebrando al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Les invito a leer en sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y van a aparecer allí la versión también en inglés. You can see
the Bible verse in English also. Let's read. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, de Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Dios, gracias por tu palabra que ha sido leída. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar con gozo lo que tú tienes para decirnos hoy. Amén. El libro de Hechos es una obra compuesta por 2 tomos. El primer tomo es el Evangelio de Lucas. El segundo tomo es el libro de los Hechos. El doctor Justo González, escritor y pastor metodista, él suele decir que el libro de los Hechos se ocupa más de los hechos del Espíritu Santo que de los hechos de los apóstoles. El libro trata más de la obra del Espíritu en la iglesia. Y que el propósito del libro de los Hechos es dar testimonio a todas las personas que hablaban otros idiomas y que se encontraban en ese momento en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y por eso usted escuchó en los versículos 9 y 10 estos nombres de todas esas partes del mundo de aquel entonces que habían llegado a Jerusalén para celebrar esta fiesta judía. Bueno, hubo un momento en la historia en que la iglesia nació y ese momento fue justamente el día de Pentecostés. Ese momento fue conocido así y fue el momento en que el Espíritu Santo descendió para acompañar y continuar la obra de Cristo a través de su iglesia. Hemos escuchado, habían personas de muchas nacionalidades presentes que hablaban diferentes idiomas allí reunidos. Y los discípulos de Jesús, que eran como 120, estaban allí orando. Y es importante estas palabras que leemos en el libro de los Hechos. Estaban allí todos unánimes juntos. Palabras claves en la vida de la iglesia y de los discípulos y discípulas del Señor. En aquel entonces, pero también ahora, todos unánimes juntos. Estaban reunidos. Su Señor había resucitado y continuaría la obra a través de ellos. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando iba a ascender a los cielos, regresar a Dios Padre? No los dejaré huérfanos, no estarán solos. Enviaré al Espíritu
al Consolador que vendría en su lugar y que guiaría a sus discípulos y discípulas, a su iglesia, y continuaría la misión, el trabajo, la obra que Jesús empezó a través de ellos y a través, por supuesto, de nosotros, la iglesia de este momento. El Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego que se asentaron en la cabeza de cada uno de ellos. Y nos dice el libro de Hechos que precedió este momento con un viento recio. Y los discípulos hablaron otras lenguas, idiomas, dialectos que eran entendibles para todos. ¿Por qué decimos esto? Porque el libro de Hechos, Lucas lo registra. Todos entendieron el mensaje en su propia lengua. Todos hablaban, los que estaban ahí presentes, hablaban diferentes idiomas. Habían llegado, eran de otros lugares, de otros países, de otras regiones, y habían llegado a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y los discípulos hablaron el mensaje de Dios en lenguas entendibles para sus oyentes. ¿Y de qué se trataba este mensaje? El mensaje hablaba de las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y el mensaje fue claro y era entendido por todas las personas que hablaban otras lenguas, otros idiomas. La iglesia del primer siglo fue multicultural. Aprendieron que el evangelio era para todas las personas y para todas las culturas y para todas las razas y para todas las etnias, diversas nacionalidades, diversos idiomas, todos bajo el señorío de Cristo, todos unánime, juntos. La iglesia es y será multicultural. Nosotros somos multiculturales. Hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes costumbres, tradiciones, diferente comida, música, formas de vestir, de pensar y de creer. Aquí mismo en la iglesia nuestra, Marvin, United Methodist Church, Comunidad de Gracia, habemos gente de 8 diferentes países. Y aunque muchos de ellos compartimos el idioma español, incluso el idioma nuestro español es hablado y tiene diferentes usos para algunas cosas, diferentes palabras en el español para una misma cosa. Y eso no suele suceder aquí como congregación. Hablamos diferente, pensamos diferente y eso está bien para nosotros. Y tenemos diferentes costumbres y comidas, y cuando acá hacemos fiestas, cuando celebramos, cuando tenemos los convivios, es hermoso ver cómo las familias traen comidas de sus regiones, de sus países, y podemos disfrutar comida de Guatemala, de México, de Perú, de Venezuela, de Honduras, etcétera, etcétera. Qué hermoso esa diversidad, esa multiculturalidad que vivimos aquí en nuestra propia iglesia. Pero como cristianos sabemos también que no todos los elementos de la cultura son buenos, ¿verdad? Sabemos que hay elementos de la cultura que tenemos que revisar, cuestionar, criticar y por supuesto cambiar. Hay algunos elementos de la cultura que son malos y que tienen que ser revisados y ser transformados por Cristo Jesús, porque reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces nuestras propias tradiciones y costumbres tienen que ser revisadas a la luz del Evangelio, a la luz del mensaje de Jesús.
Y desde esa visión, desde esa nueva lectura o relectura, poder entonces entender qué cosas son buenas y necesitamos mantener y celebrar. Como por ejemplo, celebrar nuestro idioma, porque es rico, porque es bueno, porque es importante, porque hablar 2 o 3 idiomas es necesario y es bueno para nuestras vidas y para poder comunicarnos mejor con personas de otras culturas. Pero por supuesto que también hay elementos que tenemos que revisar y cambiar. El apóstol Pablo lo dice claramente hablando de esta experiencia multicultural vivida en la iglesia. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia, en Gálatas 3:28, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y de eso se trata, ¿verdad? Todos unánimes juntos en el mensaje poderoso que Jesús nos trajo y que nos invita y nos desafía a vivir. El Espíritu Santo, y es importante hoy recalcarlo, vino para continuar la obra de Jesús a través de su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Como siempre pregunto cuando estamos aquí todos reunidos en el templo, nosotros somos la iglesia. El cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies. Y estamos caminando en el mundo para continuar la obra que empezó Jesús y que hoy la podemos realizar por el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Otra vez, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he dicho. Gracias al Espíritu Santo, entonces, en nuestras vidas, que nos recuerda, que nos enseña, que nos guía y nos motiva e impulsa a continuar la obra de Jesús en el mundo, aquí y ahora. Mi querido amigo, pastor, colega, el reverendo Jeff Patterson, dice que las personas cambiadas por el Espíritu Santo, y esto lo colgó en su cuenta en Facebook ayer, las personas cambiadas por el Espíritu Santo viven de maneras que cambian sus familias, cambian las estructuras sociales, las culturas y todas las fortalezas malignas incrustadas en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestro mundo. Él hace referencia en esto que escribió diciendo que los avivamientos del siglo XIX aquí en los Estados Unidos llevaron a los cristianos, escuchen esto, a luchar contra la esclavitud, a trabajar por el derecho de las mujeres al voto, por los derechos laborales y la erradicación de la pobreza. El renacimiento pentecostal, dice nuestro querido pastor, que a principios del siglo XX dio origen a expresiones de la iglesia multirraciales y multiétnicas. El verdadero poder pentecostal, la piedad y la oración cambian la sociedad. Eso hace el poder del Espíritu Santo presente en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Entonces, somos agentes de cambio. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la transformación personal y la transformación de nuestro alrededor y de nuestras sociedades tiene que darse. Porque de eso se trata, la presencia del Espíritu Santo, que transforma, que cambia, y donde el mensaje de Jesús es vivido. When Jesus ascended to heaven, said to his disciples that the Holy Spirit would come in his place and would guide and continue the work through them.
There were people of many nationalities and languages gathered. And the disciples of Jesus, like 120, were praying all unanimous together. The church of the first century was multicultural, is and will be multicultural. We are multicultural. We speak different languages. We have different traditions, food, music, ways of dressing, thinking, and believing. But as Christians, we know that some elements of our culture need to be transformed by Jesus Christ. Not everything in our culture is good. As Christians, we recognize the lordship of Jesus Christ over our lives. Pastor Jeff Patterson wrote this message yesterday on Facebook. May Pentecost happen again. The Pentecostal revival at the beginning of the 20th century birthed a multiracial and multi-ethnic expressions of church. Amen. La iglesia del siglo I, la iglesia primitiva, era multicultural. Jesús fue bilingüe. Jesús hablaba el hebreo, era el lenguaje de los eruditos, pero también hablaba el arameo, que era el lenguaje del pueblo. Los primeros discípulos, como hemos leído en el pasaje de hoy, eran biculturales, varios de ellos, y por eso pudieron llegar a diferentes partes del mundo llevando el Evangelio. El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, es un suceso pasado, pero también es algo que pasa en el presente. Dios nos visita, nos toca con su Espíritu, como tocó a los cristianos, hombres y mujeres. Como dice el profeta Joel, no estaban excluidos ni los niños, ni los jóvenes, ni los ancianos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Y eso les dio poder. Esa experiencia les dio el poder de llevar el Evangelio, de proclamar. Pero hay algo más. Porque siempre solemos citar a la iglesia del siglo I como una iglesia poderosa, en milagros, en oración, en predicación. Pero hay que recordar y hay que tener presente que en el capítulo 6 de Hechos se habla que habían viudas judías, hebreas y viudas griegas, y que la iglesia instaló un comedor para servirles. Y se escogieron diáconos llenos del Espíritu Santo para servir a las viudas. Es decir, la acción social no está separada de la acción, de la predicación y la oración. Están juntos, van unidas. No hay que olvidar esa parte interesante del libro de los Hechos. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Poder para servir. Si como iglesia sabemos que tenemos que servir, siempre lo recordamos. Tiene que haber la humildad, como Jesús lo mostró con su ejemplo, de lavar los pies a sus discípulos para servir y mostrarnos que a veces hay que agarrar la toalla para servir.
pero también poder para amar. Dice la Biblia que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En las diversas culturas, dicen los antropólogos que nosotros solemos ser etnocéntricos. Es decir, siempre nosotros, lo nuestro es lo mejor y lo más importante. El problema es cuando creemos que nuestra cultura, nuestra lengua es lo mejor y lo más importante, y entonces hacemos de menos a otras culturas, a otros lenguajes. Y aquí entra algo que está pasando en estas noches en nuestra sociedad, aquí en Estados Unidos, la discriminación, el racismo, que está latente, que es un cáncer enquistado en nuestra sociedad. Si tú eres cristiano, no debes discriminar, no debes ser racista. El racismo no pertenece a un grupo étnico o a un grupo determinado. Es una tentación con la que todos tenemos que luchar. En nuestros países mismos hay racismo y discriminación. En Perú, la gente de la costa, que habla el español, cuando llega la gente de la sierra, se discrimina. Lo vemos. Aprenden ellos a hablar español y a veces nos burlamos del dejo que ellos tienen. Pasa en nuestros países también. Es decir, es algo con lo que tenemos que lidiar. La discriminación, el racismo. Somos cristianos, tenemos el poder del Espíritu Santo para amar, para servir, para llevar el Evangelio, el mensaje a todo el mundo. Es importante entender esto. En nuestra relación o experiencia con Dios hay algo que siempre invitamos. Hablamos y le invitamos a cada uno. Recordamos siempre que necesitamos experimentar a Dios. Y esto es una experiencia sobrenatural. El Espíritu Santo viene a nosotros, toca nuestra vida, nos convence de que necesitamos a Dios, nos convence de que somos egoístas, nos convence de pecado. Y cuando creemos, somos sellados. Fuisteis sellados por el Espíritu Santo el día de la redención, dice el apóstol. Y luego podemos experimentar la llenura, el ser llenos del Espíritu, tener el poder para servir, el poder para amar. Es importante entender que la iglesia del primer siglo entonces fue multicultural. Pentecostés es un acontecimiento presente. El apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, habla del cielo, del lugar donde la presencia de Dios reina. Y escuchemos lo que dice. Después de estas cosas miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. Es decir, el cielo es multicultural también. Dios habla todos los idiomas. Y quizás en el cielo se hable un solo lenguaje, el lenguaje del amor. Así será, así nos entenderemos. Pero también aquí en la tierra tenemos que entendernos. Tenemos que hablar el lenguaje del amor. We recognize that the church is multicultural. When the Holy Spirit came to us, as Jesus promised, it is a power
to serve, power to love. We tend to be ethnocentrist. We tend to think that our culture, our language is superior. If you are Christian, you have to love. Because in heaven, as the scripture says in Revelation 7:9, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. That's heaven. And we can start here, building the kingdom of God, being inclusive, being multicultural. Let's pray. Oremos. God of all nations, Dios de todas las naciones, God of all languages, Dios de todos los idiomas. Thanks. Gracias. We can speak the language of love. Podemos hablar el lenguaje de amor, del amor. We can share your gospel in the world. Podemos compartir el evangelio en el mundo. With our words, con nuestras palabras, and with our actions, y con nuestras acciones. Come, Holy Spirit, ven Espíritu Santo, and fill us, and llénanos. Come, Holy Spirit, and guide us, y guíanos. Come, Holy Spirit, and help us. Ven Espíritu Santo y ayúdanos to be your body in this world, para ser tu cuerpo, el cuerpo de Cristo en el mundo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Now we will see a video of the Lord's Prayer in different languages by well-known and closer people. Enjoy it. Ahora tenemos una sorpresa. Les mostraremos un video con la oración del Padre Nuestro, que es profundamente bíblica y que la encuentras en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Esta oración del Padre Nuestro será hecha en diferentes idiomas por gente conocida, cercana y amada por nosotros. Disfrútalo. Hoje nós vamos lembrar o registro do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 15. E vamos lembrar ali a oração do Senhor, a oração que Jesus ensinou a orar a seus discípulos e que hoje nós herdamos como parte da família da fé, mais conhecido como o Pai Nosso. Eu convido você que me acompanhe ali para que possamos orar juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. El Padre Nuestro en quechua. Hanak pachapi taitaiko. Sutiki yupecha sakachu. Muna echaku saiki hamuchu. Muna saiki yaruras hakachu kai pachapipas. Hanak pachapi hina. Sapapuncha omikuna ikutaya kunan huaiko. Nyuhaikupa huchaikutaya pampachaikuaiko. Nyuhaikupos manam alin rurawahni kunata pampachasaiki manghina. Amaya kachay kuay kuche prueba manja. Asuan halibra way kuya diablo manta. Ham hawiñay pahmi. Munay chakunki. Hatun atini kimantam. Wiñay pah alabas hakanki. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Please join me in the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who have trespassed against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. La paz del Señor. Mi nombre es Abimael Díaz y voy a orar el Padre Nuestro en japonés. 天におられる私たちの父よ、みんなが生とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日頃の糧を今日もお与えください。私たちの罪お許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。アーメン。Dios les bendiga. Álvarez Buitrón. Io mi chiamo Ivan Matteo Alvarez Buitron e siamo qui a dirvi il Padre nostro in italiano e dice così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Matteo 6, 9 fino al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Hermoso, ¿verdad? Un hermoso tiempo escuchar
la oración que Jesús enseñó a sus discípulos en los diferentes 7 idiomas que hoy los hemos escuchado. Gracias a Dios y gracias a todas las personas que colaboraron con nosotros. Sé que ha sido una grata sorpresa, sé que ha sido un tiempo hermoso para muchas personas de nuestra iglesia, de nuestra familia y en el mundo entero que han estado pendientes. Gracias para nuestra querida gente que está conectada y que ha disfrutado este video. Les amamos y les agradecemos profundamente. Quiero como anuncio decir que la Iglesia Metodista Unida está llamando a un tiempo de oración mañana lunes al mediodía. Un tiempo de oración donde estamos invitando incluso a todos los líderes políticos, a los líderes a nivel del gobierno y de las comunidades y líderes religiosos, a todo el mundo posible, pero especialmente a nosotros los Metodistas Unidos, a un tiempo de oración mañana al mediodía. No podemos pasar por alto, no podemos quedarnos quietos cuando vemos que más de 100,000 personas han fallecido a causa del virus COVID-19. Queremos unirnos en oración por las familias que han perdido a un ser querido y por las personas que están infectadas y por las personas que están en cuidados intensivos en los hospitales, aquí y alrededor del mundo. Así que tenemos que dolernos por esta cantidad tan grande de personas que han fallecido a causa de esta pandemia. Así que mañana al mediodía estaremos orando, clamando para poder pedir fortaleza por estas familias y por toda la gente que está trabajando a favor para encontrar un tratamiento adecuado y una vacuna. Gracias a todos los que están en primeras filas, como siempre digo, y sigamos orando. Hay familias en nuestra iglesia que han salido positivas, están luchando y algunas que ya salieron, están bien, pero esto es algo que tenemos que ser conscientes, que lo estamos viviendo en comunidad, que tenemos que cuidarnos, ponernos las mascarillas por respeto. En este momento el uso de la mascarilla es muestra de respeto, de cuidado y de amor. Así que necesitamos seguir con esto y lavándonos las manos y mantener la distancia social. El hecho de que aquí en nuestro estado, Carolina del Norte, estemos en la segunda fase, no quiere decir que esto ya pasó y que este problema terminó. La pandemia continúa. Y la idea no es llenarnos de pánico, porque el pánico paraliza. La idea es crear conciencia y seguir acompañándonos. Pronto pasará y saldremos de esto juntos y juntas en el nombre del Señor. Las actividades de la iglesia esta semana siguen, todas las actividades de manera regular. Este fin de semana el liderazgo juvenil cambió las actividades, así que estaremos celebrando a los graduados de high school o de secundaria de este año. En eso andamos con todo el ministerio juvenil, pero las actividades regulares continúan. Gracias al Señor por todo. Te espero mañana para unirte en oración al mediodía. Seguimos con todas las actividades, entonces, como dije hace un momento. Y quiero terminar con una bendición bíblica que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 13 y 33. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. The God of peace be with you all. El Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
El Dios de paz sea con cada uno de ustedes. Amén. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, oh, el vencedor que a la diestra está ante su trono.